racionalidad política es una cosa asombrosa. Está ocurriendo todo esto, que es una oportunidad enorme para racionalizar y volver a la política, y estos señores, no, he vendido, traidor, y no sé qué cosa, y siguen en la misma cosa, pero con una locura extrema, que además a mí lo que me asombra es que cuando tú vas a las encuestas tienen 10, 12%. O sea, aquí hay un nivel de locura, aquí hay una gente que se extravió. Está pegado en Miami, está pegado con Trump, con toda esa cosa loca que hay en el mundo ahora, pero en Venezuela, aquí, Y no ha además, habido derecha nunca. para ser piadoso con ese planteamiento, también el malestar cuando es muy grande, un poco lo que pasó con Chávez en los 90, ¿no? Eso que hablábamos al principio del resentimiento. Las sociedades se van problematizando Así. y se van desestructurando y van perdiendo valores y se van radicalizando. Yo creo que un poco esa clientela que ellos todavía tienen, la tienen en esos sectores que se sienten muy perjudicados, la gente que tiene a sus hijos pasando hambre en el exterior, la gente que tiene, porque hay una calamidad social en Venezuela. Pero Entonces, es normal. Pero eso es una cosa y otra es el desconocimiento de la política. Bueno, claro, pero el problema está en la élite. El problema está en la élite. élite, claro. Porque además, mira, uno trata, quizás yo tengo, lo he dicho varias veces en este programa, una desviación pedagogicista que parte de mi condición de maestro de escuela. Pero es que cada cosa en la política tiene una racionalidad, tiene una lógica. Por ejemplo, el tema de las formas de lucha. ¿Acaso que eso lo escoges tú? Es decir, uno va a decir, no, yo quiero un golpe de Estado para salir de esta gente. Yo quiero una invasión. Hermano, las formas de lucha dependen de tus fuerzas. Y de los tiempos. Yo siempre pongo, pero es que yo voy a poner dos ejemplos aquí que son repetitivos. El señor Rómulo Betancourt, que todo el mundo lo vende como el padre de la democracia venezolana y un hombre fundamental en la democracia venezolana. En julio de 1945 se le apareció el teniente Horacio López Conde y se le apareció a una reunión donde fue con el mayor Pérez Jiménez y con el mayor Delgado Charbó. Y eso le dijeron, mire, señor Betancourt, aquí tenemos, le mostraron la lista de todas las guarniciones comprometidas. Y Betancourt, que tenía 17 años, derramando galones de tinta contra el militarismo, contra el prusianismo, contra el caudillismo, bueno, no se le arrugó un músculo en la cara para dar el golpe. Y vamos a lo más contemporáneo, que ahora los chavistas son antigolpistas. Pero el señor Chávez, el 4 de febrero, y además lo siguen celebrando, porque es una cosa increíble la simbología que eso tuvo, como intento de agravio a la democracia y como chapucería militar. Yo esa fecha sinceramente lo hubiera borrado y hubiera puesto la fecha de diciembre de 1998, cuando gracias a las bondades de esa democracia lograron llegar al poder por la vía democrática. Por esa cosa. Pero fíjate tú, el tema que tú dices, bueno, vienen a la vía electoral. Es que no hay otra vía. Eso no es que uno le guste o no le guste. Es que no hay otra vía para marcar el paso de una transición que no sea la electoral. Y entonces, como digo yo, hay tres elementos fundamentales para marcar la ruta de la transición. Lo otro es una unidad. La unidad sin distingo, la unidad sin exclusiones. No solamente la unidad de las fuerzas que convivimos en esa diversidad opositora, sino incluso abrir el espacio a la gente del chavismo. En Venezuela hay una voluntad de cambio tan grande que toca el chavismo, porque a nadie le puede gustar vivir en un país como el que estamos viviendo ahora. Los chavistas tendrán su propia interpretación del cambio, de la salida a esta situación, pero en general en Venezuela, si tú sondeas cuál es la voluntad de cambio, es del 100%. Entonces no nos pongamos en estos 10%, en esas grietas, porque ya no son disidencias, sino grietas que se abren en el G4. Me gustó mucho la declaración de uno de los guanipas diciendo que ellos no tenían el alacranómetro. Pero ven acá, fíjate, tú tienes desde el fracaso de las marchas del 2017, cuando María Corina inventó que la oposición no perdía, sino que había unos vendidos, o sea, echándole la culpa al otro, acusando a quienes pensaban distinto, alacranes, vendidos, traidores. Sí. Y ahora resulta que tú dices, no tengo alacranómeno, vamos todos a elecciones. O sea, y todos estos años insultando a todo el mundo y dividiendo la cosa y echando dedos. Por eso, pero qué cristiano. Yo no entiendo, mira. Está bien, perdón, está bien. Yo tengo la idea, Kiko, esto es una disquisición, pero que viene al caso. Venezuela es un país de mayoría fundamentalmente católica y cristiana. Yo particularmente soy feligrés y creo en eso. Ahora, a mí me llama la atención, yo digo, chicos, el 90% de la gente que dice que cree en Dios no puede creer en Dios. Porque todas sus acciones son de odio. No, y son la negación de eso. Mira, que el rito cristiano del arrepentimiento, chico, del perdón. ¿Qué cuesta decir me equivoqué? ¿Qué cuesta perdonar? Yo estoy casi, fíjate tú, esto es un estudio que yo he hecho
sobre el tema de cómo logró prender Chávez en la política venezolana después de aquel fracaso tan grande, el 4 de febrero. Cuando dijo, yo asumo. Asumió la responsabilidad. Yo creo que es el único que en los últimos tiempos en Venezuela ha sido capaz de decir, yo asumo la responsabilidad. Y eso le dio, porque el golpe de Estado del 4 de febrero fue repudiado por la mayoría del país. El fenómeno chavista viene luego, con la figura de Chávez en plan de reconocimiento y de asumir la responsabilidad. Ahora, tan sencillo, tan cristiano, tan sano, que incluso para sanarse uno mismo la vida, decir, me equivoqué, perdón, vamos a rectificar. Tocaste un punto, fíjate. Yo creo que lo más hermoso que tiene la religión cristiana es el perdón. Sí, claro. Es una belleza, claro, desde el punto de vista de la humanidad. Claro. Ahora, aquí hay unos señores, estos, cuya prédica del odio, de la venganza, es parte de lo que estamos hablando, pero desde otras clases sociales. Sí. Ahora los que hablan como Chávez son estos sectores extremistas, que no quieren nada con el otro, no quieren hablar, no quieren negociar. Pero además impregnaron a un sector de la sociedad venezolana de eso, que se volvió atrasado desde el punto de vista de la política, que no entiende estos cambios que se están dando y lo repudia cuando debería aplaudirlo. Eso encaja perfectamente en aquella definición tan teodorista de ni aprenden ni olvidan, la conseja borbónica, ¿no? Es decir, en realidad ni aprenden ni olvidan. Y entonces eso es lo que ha metido a la oposición venezolana en un círculo vicioso que ha hecho que este experimento malhadado, que le ha causado tanto daño al país, se haya prolongado hasta los 24 años que tenemos hoy en día. La unidad en Venezuela tiene que ser la unidad de todas las fuerzas que propician un cambio, de todas las fuerzas que se oponen a la continuidad de esto. Y esa fuerza es una diversidad, pero hay otra cosa elemental de la política. Yo puedo tener diferencias. Yo con la Alianza Democrática tengo profundas diferencias y con el E4 no sé si más o menos, pero el adversario está allá. El adversario no es el E4 ni es la Alianza Democrática. El adversario es un gobierno que ha llevado a este país a la peor situación de la historia. Entonces, eso es el ABC de la política. Yo no estoy apelando, digamos, a ningún manual complejo de ciencias políticas. Es elemental. Entonces, vamos a entendernos, y eso es un experimento que se hizo no solamente en Venezuela, con la Junta Patriótica y con todo el movimiento para derrocar a Pérez Jiménez. Ese es el mismo movimiento, chicos, que en España lleva a una coalición que iba desde los disidentes del franquismo. Chile. Bueno, desde los disidentes del franquismo, pasando por el conde de Barcelona, entonces el padre de Juanito y abuelo del actual, hasta el Partido Comunista, que tuvo incluso que reconocer a la monarquía, pues. Ahora, porque se trata de eso, hermano. Después que un país lleva, imagínate tú la situación de Venezuela con los 10 años de Pérez Jiménez o de España con los 40 años de franquismo. Tenemos que lograr una unidad de toda la fuerza. Cuando la democracia en Venezuela se reconstituya, ya habrá oportunidad. Yo particularmente lo anhelo porque esta no es la forma que yo aprendí a hacer política. La forma que yo aprendí